tardes. Estamos nuevamente con el programa Ñanemiari para presentar dos obras que ha hecho un amigo, Mujeres de Camiri y Camiri Sustentable. Nos estamos refiriendo al amigo Héctor Sánchez, a quien le damos la bienvenida y queremos saber más datos de Héctor Sánchez. Gracias, Tocho. Gracias, amigo, que nos recibe en este simpático espacio donde vamos a tratar de explicar el contenido de estos dos libros que marcan un nuevo recorrido en la escritura de lo que significa Camiri para quienes han estado alejados por mucho tiempo del pueblo, como mi caso, y que pues intentamos resumir de alguna manera a través de los escritos lo que sentimos por el pueblo y tratamos siempre de buscar respuestas a cada una de las problemáticas que vemos cuando transitamos las calles, cuando nos encontramos con los amigos, cuando recorremos la historia tratando de ser más crítico, no la historia a secas, sino dándole un contenido mucho más explicativo de lo que ha significado estos casi 90 años en su primera fase de vida del pueblo nuestro. Porque del 27 hacia atrás, pues hay un otro espacio que también en su momento tenemos que intentar reconstruirlo. Estamos hablando, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia, un momento donde Camiri juega un papel, aunque en aquel momento no se llamaba Camiri, pero juega un papel preponderante en un escenario especialmente importante para la vida republicana de nuestro país. Muy bien, Héctor. ¿Cómo te encuentras, Héctor, de salud? ¿Cómo está la familia? Pues todo bien, estamos volviendo después, le contaba al amigo, después de 10 años de permanecer en Santa Cruz, cumpliendo un compromiso que tenía familiar. Entonces estamos ahora reubicándonos nuevamente en el pueblo y eso pues no es tan inmediato. Tenemos que volver a recorrer viejos senderos, laderas, orillas del río para poder nuevamente alimentarnos de la idea de lo que es estar nuevamente en su pueblo. Muy bien. Me olvidaba, es Pedro. Tenemos 4 hijos, él es el menor. Ajá. Pedro, él es quien nos impulsa para que hagamos esto. Mucho gusto, Pedro, por ese. ¿Desde cuándo empezaste a escribir ya así como con estas obras, digamos? Empecé tarde. Ahí conozco amigos que llevan en este trabajo pues mucho tiempo y ellos me comentan que desde muy jóvenes, desde muy niños inclusive, ya intentaban hacer bosquejo de su inclinación por la escritura. Seguramente porque estuvimos metidos en otras cosas, no intentamos hacerlo. Y yo recuerdo que los primeros libros fue cuando regresaba de La Paz, allá por el 2005. Volví a ver al pueblo tal como me lo imaginaba. Y empecé con los primeros, que fue un trabajo artesanal. Saqué 3 libritos que lo armamos, que fueron fotocopiados. Lo armamos ahí mismo en la fotocopiadora, ¿no? Porque estábamos ya empezando a desarrollarnos con esto de la hemeroteca, temática que aún continúa desarrollándose. Muy bien. El día martes, este martes pasado, te hiciste presente en el Paranipo con la presentación de 2 libros. ¿Qué titulan los libros?
Sí, fue una invitación de Ubaldo Padilla. Hizo que al conocer el trabajo me invitó para que nos reuniéramos y habláramos sobre el contenido de los libros. Fue un simpático encuentro porque hubo la oportunidad de explicar qué contenía cada uno de ellos. El número 8 de Camireñada 8, que es Camiri Sustentable, y Camireñadas 9, que es Mujeres en Camiri. En Camiri porque no todas son de Camiri, sino que el paso que hicieron ellas, las que están contenidas en este primer volumen que lo tenemos presente, fueron más bien personas que llegaron de otros lugares atraídas por la actividad petrolera y pues se quedaron, muchas se fueron, pero lo importante de todo eso es que empezamos a visualizar a partir de una anécdota que nos sucedió hace un poco tiempo, de la importancia que tenía escribir sobre las mujeres en Camiri. Y esencialmente se basa en que la otra parte de la historia del pueblo la tienen concentrada la voz de la mujer. Sucede, y un poco para ir desarrollando lo que es Camiri, Mujeres en Camiri, sucede que en determinados momentos de nuestro recorrer los días, los meses de todo año, encontramos momentos especiales como el Día de la Mujer Boliviana, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Madre, que la sociedad, lo decía hace un momento, consumista, encuentra el momento propicio para sacar a reducir sus sentimientos hacia la mujer, expresada en la madre, por ejemplo, o en la mujer en general. Sin embargo, cuando analizamos en profundidad lo que significa ese, digamos, entre comillas, detalle, vemos que nuestros pueblos han quedado paralizados en una imagen que, si bien la tienen fresca en algunos momentos, pero no se la prolonga de tal forma que se intente recuperar la imagen real de lo que es el valor de la mujer y los aportes que ha dado como sociedad, como parte de la sociedad. Lamentablemente, no solamente por el machismo, sino por la falta de una política integral de los poderes del Estado, no se le da el valor que tiene cada uno de los seres, que tienen pues un valor increíblemente grande. Solamente para mencionar, cuando hacemos un repaso de lo que fueron las mujeres que empezaron juntamente con sus compañeros, a armar sus casas aquí en esta avenida petrolera, al salir de la portería, cuando todavía estaba en manos de la Estándar, eran las mujeres quienes ponían la mayor parte del esfuerzo. Los hombres se iban a trabajar pues 12 horas al menos a los pozos, y era la mujer que se afanaba en tener que ir buscando los elementos básicos porque no habían otros materiales. Había solamente una casa con techo de teja. El resto eran de paja y de planchas de turriles. Las primeras casas hasta donde viene a concluir la primera cuadra, empezando de la portería. Entonces, vemos ahí, y lo mencionamos con nombre y apellido, además de los hijos y su compañero, su esposo, de un buen número de mujeres que fueron parte de ese periodo, que
Lamentablemente en ese tiempo pues no había Camiri. En ese tiempo, mientras estuvo la estándar, se llamaba a este territorio La Bomba. Antes había sido Isipoti. Entonces se recupera un número grande de nombres de mujeres que estaban dispersos, no solamente, mayormente se concentraban en el ingreso o la salida de la portería, pero estaban un poco más allá, 2 o 3 cuadras, ahora hablando de cuadras, porque no había sido urbanizada de ninguna manera. El urbanismo, la urbanización del pueblo empieza justamente pocos días o pocas semanas después de haber sido firmado el decreto expropiatorio de las 300 hectáreas en 1935, un 12 de julio. Es a partir de ese momento, un mes antes había terminado la guerra del armisticio, se firmó el Pacto de la Paz, algo así, en la guerra de los 3 años con el Paraguay, y el momento en el que se cumple esa participación de las Fuerzas Armadas bolivianas, la gente que estaba en Villamonte se repliega y lo hace por un lado a Camiri y otro tanto a Choretti. En Choretti pues ahí los recuerdos de una gran maestranza y un gran hospital, un hospital más grande de todo lo que se encontraba en la zona, porque ahí se realizaban las cirugías mayores. Es un poco así como pensar ahora en Camiri, tenemos un hospital de segundo nivel con sus tremendas dificultades y las operaciones grandes o los problemas mayúsculos en salud pues son enviados a Santa Cruz, ¿no? Un poco así, para hacer el paralelismo, ¿no? Era Camiri, más bien Choretti, quien se ocupaba de estos problemas serios en cuanto a salud. Muy bien, Héctor. ¿Qué criterio utilizaste para escoger a estas mujeres para tu libro? A ver, no fue de ninguna manera sistemático, fue más bien al azar. Más que al azar fue lo que tuve a mano para cumplir algo que lo dije con bastante claridad. Esto de las mujeres en Camiri nace como una especie de anécdota. Un día de eso yo recibo una llamada de una persona amiga que me sacude después de los primeros saludos, etcétera, con una pregunta que me hace. Me dice, desperté con una inquietud y al mismo tiempo una ilusión. Resulta, me decía, que mi madre va a cumplir 89 años dentro de poco y durante todos los años yo le he regalado pues lo que se regala a un ser querido, pero ahora he pensado de que ella, como está suficientemente lúcida e integralmente sana, le gustaría conocer por escrito cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cómo participó en Camiri durante todos los años que ella vivió. Entonces me dijo, yo quisiera que me ayudara a esbozar una propuesta. Para mí significa, en una palabra, un libro. Un libro donde no solamente ella, sino otras mujeres pudieran formar parte de esta iniciativa
Y a mí de entrada me pareció muy interesante, un poco automáticamente le dije, pues totalmente de acuerdo, me parece muy importante la idea que tiene. Y nos embarcamos, intentamos cubrir el tiempo un poco a galope para armar la cosa. Va a depender mucho, le dije, de cuánta información podamos tener a mano, porque eso de las entrevistas siempre son un poco complicadas. O sea, entrevistar no es que sale de una sola sentada todo lo que se quiere conocer sobre una persona. Claro. Entonces han habido casos en que he tenido que visitar a una persona 3, 4 o 5 veces porque quedaban siempre algunos vacíos, algunas cosas que no terminaban de cuadrar lo que se quería para ponerlo de manera integral, la interpretación que se tenía sobre su persona. Entonces fue más bien la suma de esas inquietudes. Ella consiguió varios nombres y se ocupó inclusive de llamarlas para que aportaran con sus generales de ley, dónde habían nacido, cuáles eran su familia, cómo estaba conformada, cómo fue que llegó a Camiri, qué hizo, etc. Entonces, de ahí nace la inquietud de después de este ensayo, volcarnos al mismo terreno para hacer un segundo volumen y probablemente en su desarrollo más adelante, pues un tercero, porque no nos olvidemos de que la sociedad, todas las sociedades, la mitad son hombres y la mitad son mujeres, casi en su generalidad. Entonces, es una cosa equilibrada y hablando de la cantidad de gente, los habitantes que tenemos en Camiri y lo que han pasado a través de todos los tiempos, se intenta elegir de los diferentes estratos sociales, porque lamentablemente lo que ha figurado en las columnas de revistas, de algunos periódicos, han sido gente que ha tenido la comodidad de estar en un nivel social importante, que por la influencia del esposo, etcétera, han figurado en las páginas sociales de la bibliografía que se conocen. Entonces lo que corresponde es un poco escarbar en los papeles y remontarse a versiones que hablan de personas que sobresalieron por alguna cosa. Todas son personajes importantes. A veces son más importantes los que quedaron en el anonimato, las que no fueron nombradas por X o Z razón. Pero es necesario ir sacando. Lo importante acá es recuperar la historia del pueblo a través de la voz de la mujer. Eso nos daría una tranquilidad a todos, porque estamos deseosos de completar, de volver a compaginar, de reconstruir la historia de Camiri, y solamente lo vamos a lograr a partir de la voz de la mujer también. Muy bien, Héctor, muy bien. Y el otro libro, Camiri Sustentable. ¿Por qué lo hiciste? Camiri Sustentable es ya un documento más elaborado. Se tomó en cuenta varios aspectos que tienen que ver, primero, para elegir el nombre sustentable. Nos remontamos a la bibliografía que hay para apoyarnos en esos conceptos y ver que realmente se necesita en el trajinar los días algo que se mantenga en el tiempo, algo que perdure, algo que no sea un proyecto, un programa o un plan que después de un cierto tiempo se caiga. No,
Lo que se necesita para Camiri es mantener y desarrollar inquietudes, voluntades, entusiasmo, deseo de que esto no solamente que perdure, sino que se proyecte ascendentemente hasta conseguir básicamente lo que todo ciudadano desea de su pueblo. Estamos hablando de cubrir un espacio que quedó totalmente vacío después de que en 1997 se capitalizara el YPFB y Camiri quedara un poco a la deriva, sin un sustento, sin una tabla de salvación, sin su muleta que era yacimiento. En ese momento la gente, especialmente los petroleros y bueno, los comerciantes también, no sabían si quedarse o irse a Santa Cruz. Estuvieron un buen tiempo en esas idas y venidas. Finalmente quedaron los que tuvieron que quedarse y los otros se establecieron en Santa Cruz. Entonces, el repaso de nuestra historia es muy importante, aunque muchos reniegan por el tiempo que dedicamos en volver a puntualizar fechas que ya deberíamos olvidarlas y seguir avanzando, de tal manera que nos proyectemos hacia el futuro con más vigor y no perder mucho tiempo en recordar el tiempo pasado. Pero la interfase entre la época petrolera y el mundo del desarrollo actual aún no ha sido saldada en el pueblo. Seguimos todavía tratando de perforar esa membrana que cuesta hacerlo porque, por un lado, nos dejaron colgado un título en el cuello que se llama Capital Petrolera de Bolivia, y eso hace que la voluntad de pensar de otra manera cueste. Salir de la cubierta de lo que nos dejaron en aquel momento no va a ser nada fácil, porque ahora inclusive hay un buen segmento de la población que está esperando el resultado del Sararenda X3. Pese a que el X1 mostró contundentemente que fue un fracaso, que fue seco, aunque hayan otras voces que digan que eso no fue así. Entonces, si lo analizamos detenidamente este fenómeno, vamos a darnos cuenta que ese detalle adormeció a una población, la tuvo quieta porque a la espera de una segunda etapa, un segundo periodo del boom petrolero, quedaron esperando y se perdió mucho tiempo. Ahí tienen que ver mucho las autoridades y la sociedad civil organizada, que no tomó iniciativa para romper con esos momentos críticos. Camiri ya no puede quedarse esperando una sola alternativa. No se diversificó la industria, por ejemplo, en sus momentos de gloria. Mucho peor ahora cuando no hay medios suficientes como para hacer emprendimientos que le den una textura distinta a la que estamos viviendo. Entonces, un poco por ahí marcha la visión general que tenemos sobre Camiri, pero en general fueron diferentes pasos que se siguieron, la puntualización de los momentos estelares que vivió Camiri en fecha básica y otras que proyectan hacia los venideros años. ¿Tiene algunos pilares el libro para afirmar Camiri sustentable? Sí. Además de pilares, que son los que mantienen un edificio con base sólida, lo que hemos pensado es darle una consistencia fundamentalmente fuerte
pero en movimiento. Y ahí surge el otro término que son los ejes. Los ejes significan movimiento sobre bases fuertes. Y eso se traduce en tres aspectos. Uno, que es el conocimiento. Ninguna sociedad en estos momentos puede quedar al margen del conocimiento. No un conocimiento abstracto, sino en bases que permitan que la ciudadanía en sus diferentes niveles pueda acceder a utilizar todo ese bagaje de conocimiento que existe no solamente en la ciencia, sino en las artes, en los campos filosóficos, etcétera, para tener que dotarnos de elementos que nos permitan avanzar. Y la ventaja que tenemos en Camiri para ello es que contamos con una universidad. Tenemos una facultad que tiene, pues no importa mucho la cantidad, 11 carreras a nivel de licenciatura, y que eso no significa un avance importante. No lo tienen los pueblos del entorno. Sin embargo, lo que no está dando frutos es justamente esa estructura educativa que debería ser parte integrante de todas las aspiraciones del pueblo en cuanto a conocimiento se refiere. Lo otro está basado, el otro eje está basado en la industria, pero una industria ya selectiva, no la industria petrolera, por ejemplo, ya que esta nos trajo más penas que gloria. Solamente para mencionar de que durante el periodo del boom petrolero, que fueron 70 años, desde 1927 hasta 1997, en que se capitaliza YPFB, los frutos no quedaron para la región productora. Más bien el centralismo o los centralismos paceños y cruceños fueron los que más se alimentaron de la producción camireña. Pero además de eso, de no encontrar respuesta, porque tuvo que haber quedado algo después de 70 años de producción petrolera, y bueno, los que continuaron también, no menos importante, para poder visualizar un futuro más o menos de avance, de desarrollo. Lo que ha sucedido y vemos ahora es que esa producción no quedó de ninguna manera para satisfacer la base del desarrollo futuro, a pesar de que todos conocían de que los recursos naturales no renovables tienen su límite fatal. Se agotan y se agotaron. El petróleo, el gas, el agua, no vuelven a regenerarse. Para formar una partícula de gas o petróleo se necesitan pues millones de años. Entonces, cuando se acaba aquello es hasta el final, y eso lo vemos en los ejemplos clásicos, el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, y si bien continúan todavía trabajando en ese cascarón de piedra y arena, pero es mínima la cosa. No solamente plata pueden todavía recuperar, sino otros minerales. Sanandita, Bermejo, otros campos productores, se agotaron y se agotó. Camiri, ese es el destino al final. Si bien puede quedar algo de reserva, de su reserva, pero en algún momento quedará pues completamente agotado. Y lo otro es el tema urbanismo, porque las ciudades tienen que tener características de ciudades inteligentes, tienen que tener
una estructura tal que pueda servir no solamente para la misma gente que habita ahí, sino pensando, por ejemplo, en aquello que Camiri puede ofrecer con mucha ventaja frente a otros lugares, que es el turismo. Si dejamos el pueblo de la misma forma como lo tenemos, que no es malo, pero puede ser mucho más simpático debido a su topografía, a su condición, a su cerro, al valle, al río, a las montañas, etc. Puede ser una de las ciudades ejemplos en cuanto a turismo se refiere, por ejemplo. Entonces, esos tres ejes los hemos puntualizado haciendo un recorrido y poniendo ejemplos y estudios que hacen comparación con otros lugares. Y para recordar solamente, si uno de Puente Viejo empieza a subir hacia el Chorro, es un espectáculo que no es comparable con otro. Una belleza increíble por su naturaleza, el recorrer del río, las características de esas piedras que parecieran de otro planeta. Es un espectáculo. Entonces, tenemos posibilidades de aprovechar todo aquello, pero tenemos que empezar con algo sencillo. Es unir ideas, unir esfuerzos, unir voluntades y hacer que cada uno de los proyectos, de los programas, se englobe en un plan que pueda armonizar con el sentido de desarrollo sostenible, que va a ser el que nos permita abarcar espacio con facilidad siempre y cuando estemos unidos. Sí, el aporte de tu libro, el segundo libro, es oportuno, decíamos, extra cámara, por el momento, por la coyuntura que se está viviendo en toda Bolivia, y Camiri no es ajeno a eso. Es decir, están en un proceso de elaborar el plan por 5 años. Entonces, este es un libro que sirve muy bien de consulta, ¿no? O sea, deberían tomarlo en cuenta los que están encargados de este trabajo importante. Sí, revisando bibliografías, hay documentos que te dan luces en todo sentido. Lo malo es que están dispersos y hablan a veces solamente de un tema específico. Agrupar todo aquello es una tarea que se ha intentado hacerlo en Camiri Sustentable, tratando de estructurar algo que pueda servir para los intereses que tenemos como camireños, de ver los avances que debemos dar en común acuerdo con la sociedad en su conjunto, donde se incluyen autoridades y la sociedad civil organizada. Entonces, yo me comprometí en el programa del Paraninfo, en la presentación de los libros, de que haría llegar estos documentos a la alcaldía, por ejemplo, con una carta donde le explique básicamente qué es lo que contiene, porque yo he tenido experiencias anteriormente de mandar libros tanto al alcalde como a los concejales, y resulta de que nunca recibí ningún comentario, ¿no? Ni una llamada, nada. Entonces, entiendo que algunas personas pues no leen, les cuesta leer algo que no les llama la atención, y que es necesario hacer una especie de resumen de lo que contiene para llamarles un poco la atención, para decirles, esto puede servir para algo. Y digo, esto será cumplido en los próximos días. Esperemos que pueda tomarse en cuenta que no es el único libro, son varios. En el recorrer de los escritos son pues 9 volúmenes que hay de Camireñada, y en todo se habla de
muchas cosas. Está la parte histórica, está la parte del ensayo, está pues también las anécdotas, los cuentos, está una proyección que se tiene sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la vida social, la vida económica, ambiental, de lo que contiene esta región, y que nos sirve para ir muniéndonos de elementos que nos van a servir para estructurar algo que nos ayude a avanzar, que es lo que buscamos. Muy bien. Héctor, ¿dónde se exponen estos libros a la venta? ¿O cómo están haciendo para distribuirlos? Yo nunca utilicé otro, sino el tenerlos en mi casa. No opté por una librería, por ejemplo, porque primero, conociendo el mercado pequeño que tenemos, la producción o la edición de los ejemplares es reducida. Entonces, cuando se va agotando y me quedan 2 o 3 libros, yo vuelvo a hacer una impresión de poco, 20, 30, 40, depende cómo evoluciona eso. Entonces tengo, por ejemplo, el número 1, que es de cuento, esencialmente agotado, ya no me queda, pero desde el 2 hasta el 9, ahí todavía, y es en mi casa, está en la 1 de Mayo, esquina René Moreno. Muy bien, Héctor. En uno de tus libros, Camireñada, ¿vos te das cuenta de dónde estás sentado en este momento? Perdón, ¿cómo? ¿Te das cuenta dónde estás sentado en este momento? Mencionas al libro en uno de tus libros. ¿Alguito, Sí. si es posible? Sí. Hacíamos en uno de los libros, sí, en el primer volumen, justamente, un intento por ubicarnos en la geografía de Camiri, e íbamos señalando diferentes puntos que nos convocaban a hacer comentarios sobre él. Y como desde niño hemos recorrido el espacio pequeño que nos dejaron en ese decreto, decimos, mezquino, de las 300 hectáreas, pues más allá de la plaza habían 2 cuadras hacia el 2 cuadras hacia el sur, 2 cuadras hacia el norte, igual. De aquí, de la portería de yacimiento hasta el retén, que cuando paso por ahí lo recuerdo con claridad como era esto en sus años, no ha cambiado mucho. Entonces era un pequeño pueblo donde se podía dimensionar así a simple vista los espacios que nos acogían. Y esta esquina para mí significaba el centro geográfico de Camiri, porque de aquí para el sur habían, 3 cuadras, hacia el norte otras 3, lo mismo hacia arriba, y pensando en la portería, el centro geográfico. Y hacíamos una relación, decíamos, este era el lugar donde era el punto de referencia. Nuestros padres nos decían, de la esquina de Nota hacia siguiendo esa calle, porque no se mencionaba como en Santa Cruz al norte, poniente, etcétera, vas a encontrarte con tal cosa. Siempre era un punto de referencia. Yo recuerdo así porque nosotros, toda la camada de hijos que fuimos, 8 hermanos, teníamos un chaco donde actualmente está el monumento al maestro, allá en del barrio obrero, un poco más allá. Entonces todos los días por donde Manguta, ahí recorríamos todos los días. Entonces este era nuestro punto, había que pasar, había un puente muy rústico, la quebrada esta,
Antes no había de eso y ya estábamos nosotros transitando por esto. Entonces, este lugar es para mí un referente geográfico histórico muy importante, en la esquina de Nota, porque aquí había una familia que apellidaba Nota. Seguramente ustedes llegaron a conocer. Sí. Muy bien. Hay una pregunta obligada que hacemos a los participantes. ¿Qué hacemos con el tema del agua? ¿Cuáles serían tus sugerencias? Corto o largo plazo. El tema del agua realmente es de preocupación general. Hasta hace un tiempo atrás, pese a que este problema lo arrastramos desde antes de la fundación porque nunca se fundó Camiri, antes del decreto expropiatorio de las 300 hectáreas, fue preocupación. Primero se hizo cargo yacimiento con algunas piletas que colocó en puestos clave, 3, 4, 5. Y de ahí para adelante, pues, paralelo a eso, inclusive, todavía existían los carros aguateros. Uno de ellos era el camioncito de don Echenique, que trabajó en la maestranza justamente de Choretti, como jefe de maestranza en el periodo pasadito, la guerra del Chaco. Fue un periodo difícil porque todos teníamos nuestro turril de agua y ahí pues pese a que no era caro, pero el agua lo requerimos para todo. Entonces, en este momento es ya más difícil porque dos fuentes son las que abastecen a media el consumo de agua en Camiri: el Parapetí y las aguas del Chorro. Las aguas del Chorro son resultado del acuífero Sararenda. 3 son las riquezas que tiene la cordillera de la serranía Sararenda. Su biodiversidad. Nosotros podemos hemos constatado, de que esa serranía y su entorno, el piedemonte, tiene una riqueza importantísima. Generalmente ahora, si recorremos eso, es un bosque, viéndolo desde la altura, es un bosque. En los diferentes pisos ecológicos, una vez nos encontramos con una persona, un biólogo que venía de Canadá por un recorrido que hacía por América, y alguien le dijo que el Sararenda tenía una particularidad, especialmente en el piedemonte, y era que había muchas especies vegetales que eran medicinales. Entonces él no se hizo mayor problema y subió hasta un cierto lugar a recolectar muestras. Nos encontramos con él el 2008 aquí en Camiri y nos dio resultados. Nos dijo: he caminado 4 horas por las faldas del Sararenda y he subido algo hasta una cierta altura, y en esas 4 horas encontró 25 especies que yo conozco, son medicinales. Seguramente hay muchas más, decía él, pero eso no se ve que en un lugar tan concentrado así se pueda conseguir en un vistazo 25 especies de plantas medicinales. Entonces él decía: yo catalogo ese espacio geográfico como una farmacia natural. Y me gustaría en algún momento, dijo, no sé si habrá retornado, volver para hacer un estudio más profundo de lo que tiene. Esa es una de las riquezas que tiene la serranía Sararenda. La segunda es eso que se nos va agotando de a poco, el petróleo. Pero hay algo que
es tan importante y que lo tenemos que rescatar a como dé lugar, es el acuífero del Sararenda. El acuífero del Sararenda nos permite más de la mitad de lo que se recupera del Parapetí, es lo que recibimos todos los días en los grifos, en la pila de nuestras casas. Es algo que nos alimenta, que es nuestro vivir. Sin el acuífero, Camiri tendría muchísimos más problemas que los que tiene ahora. Porque las galerías filtrantes que recuperan el agua de la corriente del Parapetí, primero, de las 7 que existen, solamente funcionan 2 y a veces 3. Están las otras dañadas. Y eso es alarmante, porque construir una galería filtrante de las características que hay es mucha plata, y la cooperativa de agua no tiene lo suficiente como para poder invertir en eso. No lo tiene. Tiene más bien problemas serios en cuanto a sus recursos económicos. Entonces, primera medida es, eso viene, lo que decíamos anteriormente, acercarnos a la sociedad civil. Deben acercarse, y viceversa, a la autoridad, a la sociedad civil, para entendernos primeramente, para ver cómo hacemos, y así saldar obstáculos que todos los días se nos presentan en cualquiera de las sociedades. El tema petrolero es un tema que ya deberíamos ir sacándolos de nuestra mente. El momento en que se desarrolle, si así se diera el caso, un nuevo campo productor de hidrocarburos en el Sararenda, nos va a llevar en algún momento y ya se ha dado en otras geografías, a contar con daño irreversible a los acuíferos que se cuentan. Porque no solamente es la sísmica que utiliza explosivos que hacen un movimiento. Sabemos que es como un acuífero, es un reservorio, un lugar donde se acumula agua, que está siendo permanentemente llenado por las diferentes corrientes que le llegan como un río, como se observa en los ríos, que reciben de quebradas de otros ríos, van alimentando, y al final pues el mar es el que recibe todo aquello. Entonces, el cuidar nuestra reserva acuífera del Sararenda es básico, es fundamental. El resto son nada más que programas. Yo recuerdo que hace unos 40 años atrás hicieron perforaciones de pozos en el mismo cauce del río, por ahí donde están pasando el puente de Choretti. En el mismo cauce perforaron 2 pozos y no encontraron agua. Entonces, el Chaco en general tiene agua en el subsuelo, pero no en todos los lugares. Si hemos visualizado de que el acuífero Sararenda lo tenemos desde siempre, pues tenemos que protegerlo. Y esa es una primera tarea que debemos. El resto está en manos ya de los técnicos que tendrán que ver en qué lugares se puede perforar pozo, porque el pueblo, si no tiene agua, pues lógicamente que una buena cantidad de ella migraría. Quedaría totalmente, diezmado, despoblado, porque nadie puede sufrir, si tiene condiciones de otras posibilidades de surgir en otros lugares, de quedarse en un pueblo donde no hay agua. Sí, sí, muy bien, Héctor, muy bueno el aporte. Nosotros queremos invitarte a que te despidas del programa Ñane Miari. Ha sido un gusto tenerte aquí.
Era una de nuestros desafíos tenerte, y así como a todos los demás que han venido. Yo me siento halagado que me hubieran invitado a este programa. Lo sigo a medias porque tengo limitaciones en cuanto a recepcionar todos los programas en mi celular, pero entiendo de que los aportes que hacen ustedes son valiosísimos. Los felicito por esta tarea que realizan de manera sistemática, una labor que es encomiable y que hay que seguir impulsando porque la ciudadanía tiene pocos medios como estos, por ejemplo, para poder dotarse de elementos de análisis. Yo quiero dejarte, Tocho, un par de libros de los que hemos hablado ahora para que en el transcurso de los días puedas recorrer con más detenimiento la cantidad de ideas que están contenidas en ellos, y que habrá en otro momento donde podamos hablar con mayor amplitud de estos cuando ya hayan preguntas que necesiten ser complementadas de manera mucho más amplia. Entonces, Tocho, gracias por la invitación. Estaremos presentes en cualquier otra convocatoria que nos hagamos o que me hagan para poder seguir hablando sobre la temática Camiri. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Felicidades, Pedro. Muchas gracias. Ya, esto ha sido una entrevista más con un amigo, Héctor Sánchez, y a los seguidores del programa nos despedimos. Hasta pronto.